Aquella mañana, cuando entré a la oficina, ya sabía que llegaba 10 minutos tarde. El metro se había detenido a medio camino. Y para cuando subí las escaleras, el corazón me latía a 1000. Pensé que podría deslizarme sigilosamente hasta mi escritorio, abrir mis archivos y ponerme al día antes de que alguien lo notara. Pero esa fue la primera mañana en que el hijo del jefe tomó las riendas. Y estaba buscando a quién hacer su blanco. Desde el otro lado de la sala, su voz cortó el murmullo como un latigazo. «Tu lugar está en la recepción», gritó. Cada palabra afilada como navaja. Todas las cabezas se giraron. Los dedos se congelaron sobre los teclados. Algunos intercambiaron miradas, con sonrisas burlonas, como si hubieran estado esperando un espectáculo. La humillación quemó más que el calor pegajoso del verano que aún se aferraba a mi chamarra. Sentí todas las miradas sobre mí, evaluándome, midiendo cómo reaccionaría. Mis mejillas ardían, pero mantuve la espalda recta. Después de todos estos años dando todo por esta empresa fines de semana, cumpleaños, hasta mi salud, este muchacho, apenas salido de la universidad, pensó que podía reducirme a nada con un solo grito. Dejé que el silencio flotara un momento. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, dije: «Está bien». Eso fue todo. Sin protestas, sin discusiones, tomé mi bolso y caminé lentamente hacia la recepción. Mis tacones resonando contra el piso, mis compañeros soltaron risitas. No amables, sino nerviosas. De esas que sueltan quienes prefieren quedarse del lado seguro del poder. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Me senté en la recepción como si ese fuera mi lugar. La recepcionista me lanzó una mirada de compasión, pero no dijo nada. Saqué mi libreta, la abrí con cuidado y comencé a escribir las tareas de la mañana, como si nada hubiera cambiado. No le iba a dar el gusto de verme temblar, pero por dentro, sus palabras se grabaron en mi pecho. «Tu lugar está en la recepción». Se quedarían ahí, como una herida y un recordatorio, pero me conocía lo suficiente como para saber que las heridas, si las dejas, pueden convertirse en armadura. Esa mañana, él pensó que me había puesto en mi lugar. Lo que no sabía era que me había dado una razón para encontrar mi verdadero lugar. Todavía recuerdo esas noches interminables en las que me quedaba después de que las luces de la oficina se apagaban. Mi lámpara de escritorio era el único brillo en ese piso enorme, con el zumbido de los servidores y el traqueteo del aire acondicionado como únicos compañeros. Yo sostenía esta empresa con sistemas parchados, soluciones de emergencia y decisiones rápidas que nadie veía. Cuando la red colapsaba, me quedaba hasta el amanecer. Cuando los reportes desaparecían, los reconstruía desde cero. Cuando las fechas límite apretaban, sacrificaba mis fines de semana para que nada se derrumbara. Cenas frías y café tibio se volvieron mi rutina. A veces, a medianoche, me sentaba en la sala de descanso, con el zumbido de la máquina expendedora a mi lado, preguntándome si alguien alguna vez sabría cuántos desastres había evadido por estar ahí. Gerentes como Bernardo llegaban al último momento, recolectando aplausos, estrechando manos, prometiendo a los clientes que todo estaba bajo control. Sonreían en las juntas como si ellos hubieran salvado el día. Mi nombre nunca se mencionó. Recursos Humanos me veía como una más del montón. Una analista junior para mover hojas de cálculo y contestar teléfonos. Clara, una vez, en un evento de la empresa, miró mi gafete y me preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Querida», como si acabara de llegar la semana pasada. La verdad era que ya les había dado casi una década de mi vida. Cargaba con más peso que la mitad del equipo directivo junto, pero mi puesto nunca cambió. Mi sueldo apenas se movió. Cada reconocimiento se lo llevaban otros. Y aún así, seguí adelante, convencida de que el trabajo duro era su propia prueba, de que algún día alguien lo notaría. Pero esa mañana en la recepción, cuando el hijo del jefe me cayó con un grito, todos esos años de sacrificios silenciosos volvieron en un torrente. Años de ser invisible
se condensaron en un momento de humillación pública. Fue entonces cuando lo entendí: si nadie dentro de estas paredes me veía, tendría que hacer que me vieran. Y el primer paso fue entrar a Recursos Humanos con pruebas en la mano. Pasé todo un fin de semana armando el reporte, 14 páginas de datos, cronologías, retroalimentación de clientes y capturas de sistemas que había salvado del colapso. Cada número, cada gráfica, cada correo era una prueba de que no era una asistente invisible. Entré a Recursos Humanos aferrándome a ese reporte como si fuera un salvavidas, convencida de que si les mostraba todo en blanco y negro, no podrían ignorarme más. Clara apenas levantó la vista cuando entré a su oficina. Chascó su pluma, tamborileó las uñas contra el escritorio y suspiró, como si yo fuera una interrupción en lugar de una empleada que había dado casi una década por ese lugar. Le entregué el reporte, con la voz firme aunque el pecho me apretaba. Esto, dije, es el trabajo que he hecho los últimos 2 años. Creo que merece una conversación. Pasó las primeras páginas, con las cejas levantadas, no de admiración, sino de diversión. Luego ladeó la cabeza, con esa sonrisita condescendiente asomando en la comisura de su boca. Querida, dijo, y la palabra cayó como veneno. No negociamos con el personal junior. El sonido del reporte al cerrarse fue más fuerte que sus palabras. Lo empujó por el escritorio con 2 dedos, como si no fuera más que un menú que no le interesaba pedir. La garganta me ardía, pero tragué la rabia antes de que se escapara. En ese momento, la humillación quemó más que en la recepción. Quise gritar, decir que había mantenido viva a su preciada empresa más veces de las que ella podía contar. Pero me quedé callada, no porque le creyera, sino porque sabía que las palabras en esa oficina eran desperdicio. Tomé el reporte, lo guardé en mi carpeta y salí sin decir más. Pero por dentro, una promesa ya se había formado. Ese insulto no sería el capítulo final de mi historia. Esa noche, en la mesa de mi cocina, abrí mi laptop y comencé a revisar años de correos y registros de clientes. Esa noche, despejé un espacio en la mesa de mi cocina, apartando el correo sin abrir y una taza de té a medio tomar. Mi laptop cobró vida, su brillo cortando el silencio del departamento. Abrí mis carpetas antiguas, las que guardaba no por rencor, sino por costumbre. Correos, notas de proyectos, reportes de clientes, todos archivados como reliquias de una vida que a nadie más le importaba recordar. Comencé a revisar. Ahí estaban mensajes de clientes que me agradecieron directamente cuando me quedé hasta la medianoche para rescatar sus datos. Notas de proveedores que decían que yo era la única que respondía lo bastante rápido para mantener sus operaciones en marcha. Pequeños recordatorios de momentos en los que no fui invisible, al menos no para las personas que más importaban. Cada correo era una chispa, cada nombre un hilo. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir nombres de empresas, contactos directos, números personales escondidos en firmas. A medida que la lista crecía, una extraña calma me envolvía. Durante años me habían dicho que mi lugar estaba en el fondo, pero aquí, línea por línea, estaba reuniendo pruebas de que mi valor nunca lo definió el título en mi gafete. Pensé en los desastres que nadie más quería tocar: bases de datos corruptas, auditorías fallidas, plazos colapsados. Cada vez, yo era a quien llamaban en medio de la noche, y cada vez aparecía. Las personas en esa lista lo sabían. Me habían visto trabajar cuando los supuestos líderes ya estaban en casa. Cuando el reloj marcó la medianoche, tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: ventaja. No ruidosa, no imprudente, sino silenciosa y afilada, como una llave escondida en mi bolsillo. Cerré la laptop y me recosté, respirando con calma. Las semillas estaban sembradas, y pronto, una de ellas echaría raíces de una manera que nadie en esa oficina podría haber imaginado. El primer signo llegó pocos días después, en forma de un mensaje del cliente más grande de la empresa. El correo llegó al final de la tarde, con un asunto tan común que casi lo borré sin leerlo.
Pero cuando lo abrí, las palabras me detuvieron. ¿No fuiste tú quien arregló nuestro sistema el trimestre pasado? Mi pulso se aceleró. El remitente era de Axis Global, el cliente más importante de la empresa, el que mantenía vivos la mitad de nuestros contratos. Recordé el proyecto al instante. El sistema estaba al borde del colapso en su temporada alta. Pasé 3 noches sin dormir desenredando el desastre, reescribiendo código que nadie más entendía. Ni siquiera me invitaron a la llamada final. Bernardo se llevó el crédito, sonriendo a la cámara mientras yo estaba en silencio en el fondo. Pero Axis Global se acordó. Respondí con cuidado, confirmando mi rol sin sonar desesperada. La respuesta llegó rápido. ¿Estarías disponible para pasar por nuestra oficina? Tomé un día personal. Y, por primera vez en meses, me vestí no como la analista invisible, sino como alguien que merecía ser vista. Al entrar a su elegante recepción, me preparé para la indiferencia, pero en cambio me recibieron con apretones de manos cálidos y gratitud genuina. Me hablaron como a una aliada, no como a una subordinada. Cada palabra me recordaba lo que me habían negado en mi propia oficina. Durante horas hablamos de sus sistemas, sus próximos retos, su necesidad de alguien confiable. Escuché, aconsejé, ofrecí ideas, asentían, tomaban notas, pedían más. Cuando me levanté para irme, me sentía más ligera, casi irreconocible. Entonces llegó el momento que nunca esperé. Uno de los directores deslizó una carpeta por la mesa, con voz tranquila pero decidida. Queremos que lideres la próxima auditoría de tu empresa. Nadie conoce sus sistemas mejor que tú. Mis dedos descansaron sobre la carpeta, el corazón latiendo como si la habitación se hubiera inclinado. En ese instante, cada noche en vela, cada desaire, cada humillación se volvió clara. Salí con la carpeta en mi bolso, sabiendo que mi vida había cambiado. Esa noche, abrí mi laptop de nuevo, esta vez para empezar a vivir una doble vida. De día, nada parecía diferente. Seguía entrando a la oficina con mi gafete. Me sentaba en mi escritorio de esquina y escuchaba cómo los gerentes me lanzaban tareas como sobras de su mesa. Bernardo se asomaba por mi mampara, con esa sonrisita, recordándome que revisara bien los números, como si no hubiera sido yo quien salvó su carrera por años. Asentía, tecleaba y mantenía el rostro imperturbable. Para ellos, seguía siendo la analista junior que sabía cuál era su lugar. Pero de noche, la transformación comenzaba. Mi departamento se convertía en un centro de mando. Montones de archivos, respaldos antiguos y carpetas marcadas cubrían mi comedor. Cruzaba registros del sistema con facturas de clientes, reconstruía rastros de negligencia y redactaba reportes impecables con el membrete de Axis Global. Cada tecla era un paso más cerca de la rendición de cuentas que nunca vieron venir. Era extraño deslizarme entre dos vidas. En el brillo fluorescente de la oficina, jugaba el papel del silencio y la obediencia. En casa, el silencio era diferente, era estrategia, no sumisión. Ya no era invisible, era la arquitecta de su caída. A veces, el cansancio me golpeaba como una ola. Me sorprendía mirando mi reflejo en la pantalla oscurecida, con los ojos pesados, preguntándome cuánto tiempo podría mantener este equilibrio. Pero entonces recordaba la mirada de Clara, el desdén en su voz, el eco del grito del hijo del jefe resonando en la oficina. Esos recuerdos me impulsaban más que cualquier café. Pasaron semanas y nadie sospechó nada. Mis compañeros seguían susurrando sobre ascensos y chismes de oficina, sin darse cuenta de que el verdadero cambio de poder ya estaba en marcha. Cada archivo que copiaba, cada discrepancia que marcaba, cada nota que documentaba era otro ladrillo en la pared que los encerraba. Cuando el calendario me recordó la fecha marcada en rojo, mis manos apretaron el bolígrafo. El día de la auditoría ya no era una idea. Se acercaba rápido, y antes de que llegara, sabía que tendría que dejar la empresa en silencio para poder regresar en mis propios términos. La mañana que entregué mi renuncia, no hubo alboroto.
Ni junta, ni apretón de manos, ni siquiera un intento mínimo de cortesía. Recursos Humanos no se molestó con una entrevista. Solo un correo automático confirmando mi salida y enlistando lo que debía devolver. Después de casi una década, me redujeron a una línea de texto en una bandeja de entrada. Caminé por los pasillos una última vez, mis ojos recorriendo las paredes grises y las luces zumbantes, el lugar al que le había dado tanto de mí. Nadie levantó la vista. Algunos asintieron, otros evitaron mi mirada por completo. No me sorprendió. El silencio siempre fue más fácil para ellos que el reconocimiento. Bernardo me interceptó en el elevador. Su sonrisa era filosa como navaja. «Vas a volver», dijo, con una confianza que destilaba arrogancia. «Todos vuelven. Este lugar no suelta ni a su gente». Lo miré a los ojos, pero no dije nada. Que creyera lo que quisiera. Las palabras eran un desperdicio ahí. Entré al elevador, presioné el botón y dejé que las puertas se cerraran entre nosotros. En casa, bajé el pequeño calendario que colgaba junto a mi escritorio. Con un plumón rojo, tracé un círculo deliberado alrededor de la fecha que se había convertido en mi ancla, el día de la auditoría. Cada cuadro que llevaba a ese día era una cuenta regresiva, no hacia un final, sino hacia un comienzo. Los días siguientes pasaron en un ritmo tranquilo. Devolví mi gafete, entregué mi laptop y empaqué mis cosas en una sola caja. Nadie se ofreció a ayudarme a cargarla. Estaba bien. Ya no necesitaba ayuda. El peso de la caja era casi ligero comparado con lo que llevaba dentro. Cuando dejé la caja junto a mi puerta, exhalé por primera vez en años. No me iba derrotada. Me iba en preparación. Y cuando llegara la fecha marcada, regresaría a ese edificio. No como la analista junior silenciosa, sino como algo que nunca verían venir. La mañana de la auditoría, me paré frente al edificio al que una vez entraba todos los días como si me poseyera, pero esta vez mis pasos eran medidos, mi barbilla en alto. Las puertas de vidrio reflejaban a alguien diferente, una mujer, con un blazer entallado, el cabello recogido con cuidado, un gafete de visitante prendido en la solapa, sin identificación de empleada, sin obligación de pertenecer. Adentro, la recepcionista me saludó con una sonrisa que nunca había visto antes. «Buenos días, señorita Morales. La están esperando arriba». El título señorita Morales cayó con un peso que casi me hizo sonreír. Tomé el elevador. El mismo trayecto que había recorrido tantas mañanas con el estómago hecho un nudo. Ahora, el zumbido tranquilo se sentía como un ascenso, no un descenso. Cuando las puertas se abrieron, caminé directo hacia la sala de juntas, mis tacones firmes contra el piso pulido. Ahí estaban todos, Bernardo moviéndose inquieto en su silla, Clara jugueteando con su pluma, y en el centro, el hijo del jefe, con su arrogancia intacta, hasta que sus ojos me encontraron. Por un momento, su rostro lo traicionó. La incredulidad le abrió los ojos. Su postura se endureció. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ninguna palabra. No me senté a un lado, donde siempre se esperaba que estuviera. Caminé hasta la cabecera de la mesa. Puse mi carpeta y dejé que el silencio se extendiera hasta que no pudieron ignorarlo. Luego, con voz calma y firme, dije: «Esta auditoría cubrirá los últimos 12 meses». Las palabras flotaron en el aire, cortando la tensión como un cuchillo. Los papeles crujieron, las gargantas se aclararon, pero nadie se atrevió a interrumpir. Por primera vez, no era la analista junior esperando migajas de reconocimiento. Era quien tenía las riendas, quien ponía las reglas. Miré alrededor de la mesa, encontrando cada par de ojos inquietos, y sentí el cambio asentarse en mis huesos. La rendición de cuentas que había construido en silencio ya no era un secreto, y no pasaría mucho tiempo antes de que las grietas en su fachada comenzaran a mostrarse. Las primeras horas de la auditoría se desplegaron como un desenmascaramiento lento, página tras página, sistema tras sistema.
Las grietas comenzaron a aparecer. Faltaban registros. Los protocolos de seguridad estaban desactualizados. Las certificaciones habían expirado meses atrás sin renovarse. Los ejecutivos se movían en sus asientos, lanzándose miradas con una compostura forzada. Bernardo fue el primero en hablar, con una voz melosa de falsa confianza. Estos descuidos seguro fueron errores administrativos, probablemente culpa de una analista junior mal capacitada. Dejé que sus palabras flotaran antes de abrir el siguiente archivo, deslizándolo por la mesa para que todos lo vieran. Lo miré directamente a él, luego a Clara y finalmente al hijo del jefe, que estaba rígido y callado al final de la mesa. Esa analista junior, dije con calma, era yo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie rió esta vez. Nadie sonrió con sorna. El peso de la situación los aplastó. Cada uno dándose cuenta de que la persona que habían desechado, ignorado y humillado ahora, tenía su futuro en sus manos. El rostro del hijo del jefe perdió todo color. Su mandíbula se tensó, luego se relajó, como si no pudiera decidir si fanfarronear o suplicar. En minutos, la fanfarronería se desvaneció. Se inclinó hacia adelante con voz baja, despojada de arrogancia. Isabel, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Conoces la empresa. Nosotros te necesitamos. No dije nada al principio. Solo lo dejé retorcerse en el silencio que una vez me aplastó a mí. Durante años, tragué humillaciones en salas como esta. Ahora era su turno. A una hora de la auditoría, el equilibrio de poder había cambiado por completo. El muchacho que me gritó en la recepción ahora buscaba piedad en mis ojos, pero no estaba ahí para ofrecer piedad. Estaba ahí para terminar lo que había comenzado, y para cuando el día terminara, la decisión de Axis Global sellaría el destino de la empresa de una vez por todas. La decisión llegó rápido. Axis Global anunció la terminación de su contrato, citando fallas sistémicas y negligencia grave. Para mi antigua empresa, fue un golpe mortal. En semanas, los cimientos se derrumbaron, los clientes se fueron, los despidos se extendieron como incendio, y la fachada orgullosa que una vez se alzaba sobre mí se convirtió en polvo. El nombre de Clara fue el primero en la lista de despidos. La mujer que una vez me llamó querida con esa sonrisa venenosa fue escoltada fuera, con su gafete desactivado antes de que pudiera recoger sus cosas. Bernardo la siguió poco después, su sonrisa borrada mientras la realidad del desempleo se asentaba sobre él. Y el hijo del jefe, el muchacho que me gritó en la recepción, vio cómo le quitaban su título, su autoridad desmantelada pedazo por pedazo, hasta que no quedó más que el eco de su arrogancia. Mientras tanto, mi propio camino se abrió de una manera que nunca me atreví a imaginar. Axis Global, impresionados no solo por mi trabajo sino por mi determinación, me nombró directora de integridad de sistemas. La oficina que me asignaron no era solo una habitación, era una declaración paredes de vidrio, una mesa amplia y un asiento que miraba hacia adelante, no hacia abajo. El primer día, entré a la sala de juntas donde una docena de ejecutivos me esperaba. Se pusieron de pie al verme, algo que nadie en mi antigua empresa había hecho por mí. Puse mi carpeta en la cabecera de la mesa, ajusté mi blazer y me senté. Por un momento, mis pensamientos volvieron a esa mañana en la recepción, el ardor de las risas, el fuego de la humillación, el silencio hueco de los colegas que miraban a otro lado. Recordé la voz del muchacho, filosa y descuidada. Tu lugar está en la recepción. Ahora, el único sonido era el murmullo de la expectación, las miradas fijas en mí. Dejé que el silencio se prolongara, saboreando su peso. Antes de hablar, mi lugar nunca estuvo en la recepción. Está aquí, donde no tienen más remedio que escucharme,